Hola, me llamo Valentín, y en esta presentación les aclararé algunas dudas acerca de la exposición. Hoy comenzaremos hablando de Alfred Verdross y algunas de sus obras más relevantes. Entre los grandes exponentes de la filosofía del derecho y del derecho internacional público del siglo XX, figura el profesor austríaco Alfred Verdross. Verdross nació en Innsbruck el 22 de febrero de 1890. Su padre fue un destacado militar, capitán en el Regimiento Imperial de Cazadores, a quien en la ciudad se le dedicó una plaza. Alfred, su hijo, obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Viena el 9 de mayo de 1913. Tras terminar sus estudios se integró al círculo de los kelsenianos, de los que después se distanció. Verdross echaba de menos el derecho internacional público, poco presente en las teorías de Kelsen. Como profesional, Verdross participó activamente en varias comisiones de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en 1961 presidió la Conferencia Internacional celebrada en Viena, en la que se acordó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Alfred Verdross murió en Innsbruck el 27 de abril de 1980. Entre 1938 y 1945, debido a la ocupación nazi, sufrió cierto hostigamiento y fue separado de la enseñanza. Entonces, aprovechó el tiempo profundizando sus conocimientos de filosofía del derecho. Fruto de estos años de estudio es su trabajo titulado Antike Rechts und Staatsphilosophie, Filosofía del Derecho y del Estado en la Antigüedad, que se publicó en 1946. Aparte de su contribución a la filosofía del derecho, es importante su contribución al derecho internacional público. En 1937 vio la luz su System des überkontinentalen Rechts, Sistema del Derecho Internacional Público, obra cuya calidad le permitió atravesar fronteras y ser apreciada mundialmente, incluso dentro de la Unión Soviética, como se sabe, hostil a las ideas. Otras obras de este gran jurista son, Haben la kontinentische Rechtsphilosophie, Filosofía del Derecho Occidental, de 1958, considerada como su mejor trabajo en filosofía del derecho, entre 1900. Ahora, les hablaré acerca de la humanidad, como concepto social. En su uso más general y amplio se dice que la humanidad es aquel conjunto conformado por seres humanos. Es decir, que el concepto se vincula estrechamente con el género humano y entonces, cuando se desea mencionar de manera conjunta y general al género humano se utiliza la palabra humanidad. Cada vez que se quiera abordar alguna cuestión que atañe al conjunto de los seres humanos es habitual que se hable de la humanidad, por caso siempre que es necesario hablar de algún tema que abarca a todos los humanos se utilizará este término. A lo largo de la historia de la ciencia y de la filosofía, pensadores de diversas corrientes desarrollaron reflexiones acerca de las diferencias entre hombres y animales que implicaron, tarde o temprano, una relación antropocéntrica y de dominación de la naturaleza por parte de los humanos. La contribución de las ciencias humanas en el desarrollo de este proceso no fue pequeña. Al distanciarnos de otros seres vivos, creamos un mecanismo que nos ayudaría a justificar todo tipo de crueldad o explotación sobre ellos. Las más diversas formas de conocimiento humano crearon justificaciones para la diferenciación, que se fundamentaron en la fe o en la razón. Atribuir precisión al concepto de humanidad parece imposible. No hay criterios objetivos claros en ningún campo del saber que demuestren por qué seríamos humanos. Características anteriormente esgrimidas como únicas a los seres humanos, tales como la razón y la conciencia, igualmente también vienen siendo puestas en jaque en función del desarrollo de la inteligencia artificial. Computadores y robots son capaces de procedimientos racionales extremadamente complejos, además de tener aptitud creativa. La asociación de la idea de humanidad a la confusa noción de persona, trae a tono el dilema de la inclusión, en el mundo de los hombres, de bebés sin cerebro o individuos en estado vegetativo. Las percepciones sobre el concepto de humanidad se basaron en la creencia de nuestras diferencias en relación con los animales. Continuamos con concepto político y económico para el derecho. En derecho constitucional, la política es la ciencia del gobierno de los estados, la manera de gobernar, política liberal, autoritaria, reaccionaria, o el conjunto de los asuntos públicos, política interior y política exterior. La política es la actividad humana destinada a ordenar jurídicamente la vida social humana. De ella deriva el gobierno de los hombres en la comunidad organizada y consiste en acciones ejecutadas con intención de influir, obtener, conservar, crear, extinguir o modificar el poder, la organización o el ordenamiento de la comunidad. Como toda acción voluntaria del hombre, la actividad política proyecta, cristaliza en hechos una conducta, un determinado comportamiento. Pero esa conducta o comportamiento no tiene sentido individual. El acto político es una exterioridad de sentido, un acto de la vida social. La realidad política es realidad humana. Es vida y modo de vivir, de crear estructuras, de perfeccionar la convivencia dentro de la comunidad humana. De ahí que el hombre sea, en su propia realidad,
un ser político. Etimológicamente, la palabra política proviene de polis, la ciudad-estado griega, a la que Aristóteles define como la asociación de varias aldeas o poblados que posee todos los medios para abastecerse a sí misma, alcanzando el fin para que fue formada, siendo la más importante de las asociaciones puesto que comprende en sí a todas las demás. En el pensamiento de Aristóteles, el hombre es un ser político por naturaleza, que debe vivir bajo la ley, nomos. Para no vivir en sociedad debería ser un dios o una bestia, es decir, fuera de la humanidad, en condiciones suprahumanas o infrahumanas. Asimismo, lo definimos como el arte de gobernar, o el arte de hacerlo, dictando leyes y haciéndolas cumplir, promoviendo el bien público y remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país. Por otro lado, el vocablo economía tiene al menos tres significados diferentes. Por una parte es sinónimo de ciencia económica, en otro sentido, se utiliza para designar el sistema económico concreto existente en un país o región, como cuando se habla de la economía japonesa, por ejemplo. Por último, y más apegada a la etimología del término, la palabra economía significa, en el lenguaje comente, la administración recta y prudente de los bienes, el ahorro de tiempo, materiales o trabajo. Esta acepción, en términos ya algo más técnicos, significa entonces el uso óptimo de los recursos de forma que una cantidad dada de los mismos produzca la mayor satisfacción u utilidad. En este sentido, pues, economía es sinónimo de eficiencia, de escogencia entre medios escasos para el logro de fines determinados, con lo cual se establece un vínculo teórico con el primero de los significados mencionados. Ahora bien, la comunidad internacional. Ahora, el término comunidad internacional, también su sinónimo sociedad internacional, se utiliza en las relaciones internacionales y constituye, por tanto, una sociedad de sociedades, o macrosociedad, en cuyo seno surgen y se desenvuelven los grupos humanos, desde la familia hasta las organizaciones intergubernamentales, pasando por los estados. El concepto de comunidad internacional es uno de los más frecuentes en el debate sobre la política internacional. En su acepción corriente, la comunidad internacional se refiere de algún modo a la representación, aunque sea hipotética o virtual, de una moralidad universal mayoritariamente compartida por los gobiernos y ciudadanos del mundo. Además, la comunidad internacional no constituye nada tangible en sí misma, a pesar del uso a veces excesivo que los medios de comunicación, los dirigentes políticos y el público en general hacen de este término. La invocación de la comunidad internacional surge por lo general en momentos de crisis, cuando se introduce a la comunidad internacional para vehicular la idea de que una mayoría de estados o una mayoría de individuos en el mundo condena o apoya más frecuentemente lo primero una acción particular o una política. Por ejemplo, la comunidad internacional se opone a la invasión de Hitler a Polonia, o bien, la comunidad internacional condena las exacciones que sufrieron miles de personas en Darfur. El término. Por último, les platicaré un poco acerca de la ONU. En 1945, entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, un documento en el que se plasman las esperanzas, los sueños y las aspiraciones manifestadas por nosotros, los pueblos. La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional que da origen a la ONU. Fue firmado el 26 de junio de 1945 en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Después de que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional, las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos y mucho más. La ONU también proporciona un foro para que sus miembros puedan expresar su opinión en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones. Al permitir el diálogo entre sus miembros, y la organización en las negociaciones, la organización se ha convertido en un mecanismo para que los gobiernos puedan encontrar ámbitos de acuerdo y resolver problemas juntos. Muchas gracias por su atención, nos vemos pronto. Elaboró Aguilar Gallegos Julio Germán, Carrasco Fonseca Carla Guadalupe, Ceballos Vargas Brandon Saúl, Maya García Oldair, Sánchez Bastidas Mari Carmen, Hernández Herrera Wendy Karina. Elaboró